Hola criaturitas de la noche, soy Adri y hoy les vengo a contar casos de brujería, mala suerte, duendes y espíritus errantes. Resulta que hay maleficios que aunque no sepamos bien sobre ellos nos pueden cambiar y afectar la vida. Comenzamos. Últimamente ha estado muy viral esta leyenda que existe, que en Nueva Orleans, si te tocan el codo o que si chocas el codo con alguien, puede cambiar tu suerte. Y esto le ocurrió a Sebastián. Él platica que se fue de viaje con unos amigos a Nueva Orleans, pues ahí a descubrir todo este misterio, misticismo que hay en cuestión de leyendas y de creencias. Es un lugar muy místico que a mí también me gustaría mucho conocer. Entonces Sebastián cuenta que pues él fue muy inocente porque pues no sabía también muchas cosas de la cultura de allá, simplemente muy por encima, pero iba con un grupito de amigos y de amigas, organizaron este viaje y se iban a ir creo que menos de una semana, eran como 3-4 días a conocer Nueva Orleans. Están muy interesados también en los bares que hay allá, con el jazz, que ya es muy representativo, con la música y con las leyendas que existen. Entonces pues ya tenía todo muy estructurado de dónde se iban a quedar y sobre todo qué lugares iban a visitar. Y ahí en Nueva Orleans lo que se sabe es que hay algunos tours que te llevan a contarte donde han ocurrido cosas que se convirtieron en leyendas. Dice que la pasaron súper bien ya el último día que estuvieron allá. Cerraron todo su tour en un barecito donde se tocaba jazz. Cuenta que era un bar bastante interesante y que los músicos que estaban tocando eran increíbles. La estaban pasando muy genial. Y que estaban ellos como acomodados en la barra del bar, porque las mesas ya estaban todas ocupadas, ellos no habían hecho reservación ni nada. Entonces se acomodaron todos los amigos ahí en la barra del bar. Y dice que en la esquina de la barra había como un señor que era como lugareño de Nueva Orleans, que tenía unos collares muy raros y no sé, una presencia que te llama la atención. Y que cuando estaban ahí pues empezó a pasar la noche y que él hablaba como que muy fuerte, tenía una voz como que muy fuerte que se alcanzaba a escuchar desde la barra donde estaban ellos hasta el final de la barra donde estaba esa persona. Que le sonreía mucho a él y a su grupo de amigos y así. En cierta parte de la noche este señor agarra como que una cerveza de las que estaban consumiendo y les hace así como que salud, ¿no? De que les hace así como que bienvenido, salud. Y pues que ellos como también como amables de que, muchas gracias, salud. Y que poco a poco se les fue como acercando para hacerles plática, ¿no? Que qué les había parecido, que qué lugares habían recorrido y así contándoles algunas cosas y así. Y de pronto cuando pues empieza a transcurrir más la noche, les invita a todos una bebida, algo para brindar. Y pues obviamente nadie quería ser descortés, todos de que, ok, sí, no sé qué. Entonces todos iban a brindar con él. Y que él dijo algo como, algo que tenía que ver con el cambio de destino, de que porque todo el tiempo puede cambiar nuestro destino, o algo así dijo en el brindis que hizo con ellos. Y que ya, pues él levantó como que ese shotcito y brindó con él. Y él notó que el señor hizo como un esfuerzo muy extraño para poder chocar su codo con el de él. Pero pues no sé, como que en ese momento no le prestó mucha atención, pero fue extraño porque pues todos levantaron como que, ya sabes, el shot o algo para brindar y que este señor hizo así y que alcanzó a chocar su codo con el de él. Así quedó. De repente ese señor desapareció, ya no lo vieron, ellos siguieron, se fueron al hotel donde se estaban quedando y todo bien. El otro día en la mañana regresaron a México. Dice que desde que puso un pie en la Ciudad de México empezaron a pasar cosas muy extrañas. Era como si alguien le hubiera robado la suerte. Desde que bajaron del avión, su maleta se perdió. Solo su maleta, de todos los que venían, su maleta fue la que no llegó. Obviamente la aerolínea le dijeron que se iban a poner en contacto con él para pues entregarle su maleta. Hizo ahí varias cosas y que llena un formulario y que bla, bla, bla. Total, pues lo vio como algo normal. Llega a su casa y le llama a su mamá para decirle que su coche se lo había llevado la grúa. Porque en el lugar donde lo había dejado, resulta que estaban haciendo unas adecuaciones, que iban a hacer no sé qué, y que como él nunca contestó, se lo llevó la grúa y ya cuando contestó su mamá, pues ya no pudo hacer nada. Empezaron a pasar situaciones así. Regresa a su trabajo el lunes muy feliz de sus vacaciones y a lo mejor ya no tan feliz porque le habían pasado cositas. Y de pronto su jefe lo llama a su oficina y le dice, pues ¿cómo te fue en tus vacaciones? No, muy bien. Pues qué bueno que vienes relajado porque aquí hay una situación muy complicada. Pues resulta que en uno de los reportes que había enviado, había olvidado agregar una de las cosas que había pedido el cliente. Total, se había hecho ahí una discusión con el cliente, con su jefe, con él, y está la situación bastante tensa. Esto, sumándole a que no tenía coche, a que pues su maleta se había perdido y luego regresó a casa esa tarde. Oye, no había luz. Solo en su departamento.
que de las adecuaciones que estaban haciendo cerca, pues resulta que dañaron un cable, pero solo su departamento no tenía luz. Total, dice que fue una semana horrible, intensa, una cosa tras otra, que ya no hallaba ni qué hacer. Y él le platicó a su mamá, oye, ya no se me hace normal, o sea, está bien que de repente nos pasen cosas, pero desde que llegué de ese viaje, algo me está pasando, no me siento bien también por tantos problemas que se me están acumulando. Y la mamá le dijo, ¿y qué pasó? Cuéntame, no me has platicado qué pasó en tu viaje. Y ya le empezó a contar, pues fuimos aquí, fuimos allá, y ya el último día estuvimos en un bar y como que él no había relacionado las cosas. Y de pronto, cuando le está contando a su mamá, le dice, de hecho había personas muy amables y al último bar que fuimos, un señor nos regaló una bebida para hacer un brindis. Y la mamá se que le quedó viendo, ¿qué tipo de brindis o cómo? ¿Conocían al señor? No, pues él vivía ahí, pero sí era como que un señor muy representativo porque tenía collares raros y todo. Y hizo un brindis y ya. Y la mamá, ok. Y le empezó como a cuestionar varias cosas. Y de todo lo que viviste, de los recorridos que te enseñaron y todo, pues sí escuchaste que ahí hay mucho vudú, ¿verdad? Que hay mucha gente que practica el vudú. Y el de que sí, está súper interesante toda la historia que te cuentan. ¿Y no te parece extraño que esa persona con la que hiciste el brindis mencionó con lo que me estás platicando algo de que por el destino o algo, y a partir de ahí te estén pasando todas estas cosas? Y él, ay mamá, estás exagerando, nada que ver. O sea, ese señor nada que ver con lo que me está ocurriendo. Muy bien, solo te lo dejo como que a entrever. Y él se quedó pensando, pero no lo tomó muy en cuenta. Las semanas siguieron pasando y lejos de componerse, las cosas empeoraban. Nunca le entregaron el coche, empezó a deber muchísimo dinero porque resulta que unos pagos que había hecho del departamento no se habían registrado, que porque a la persona que le había depositado había hecho un fraude y que no tenían un montón de problemas, que ya de plano él decía, ya no me quiero levantar de mi cama porque todo está mal, todo sale mal. La mamá lo convenció de ir con una señora que era muy de su confianza, pues para ver qué onda, o sea, mínimo que te dé una limpia, algo que te anime, porque pues yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, que empiezan a pasar tantas cosas malas, que sientes que ya no ves la luz y que todo está mal. Dice que lo llevó con esta señora y que antes de cualquier cosa le tomó la mano y empezó como que a ver las líneas de la mano. Y le dijo, ¿sabes qué? Es que alguien te cambió tu destino. Y el de ¿cómo qué? Y él dijo, ay, mi mamá le debe haber contado algo de lo que viví en el viaje y por eso esta señora me está diciendo esto. Y dijo, sí, una persona que tiene mucho poder espiritual y que se comunica con los muertos y los descarnados, tuvo un acercamiento contigo para cambiar tu destino, para que todo lo bueno que te va a pasar le pase a él y todas sus desgracias te pasen a ti. Y él de que, pues como que no estaba tan convencido, volteó a ver a su mamá y la mamá le dijo, yo ni le he dicho nada. Esta señora le recomendó hacerse unas limpias, le regaló un cirio que estaba como bendecido, le dijo que tenía que hacer ciertos rituales con semillas, con cosas naturales, para que poco a poco fuera asentando su destino, así como lo escuchas. Y él como que sin ganas de hacerlo, porque estaba muy decepcionado de todo lo que le había ocurrido, pero la mamá lo empezó como que a orillar y obligar a que pues hiciera las cosas que le decía esta señora. Le consiguió los materiales, las hierbas, todo lo que tenía que utilizar. Y dice que el cirio que le dijo que prendiera en su departamento, lo prendió y le dijo que no lo iba a apagar hasta que se consumiera por completo. Y que si pasaban cosas raras, él por nada del mundo apagara el cirio. Que si se llegaba a apagar, que lo volviera a encender. Entonces pues él llegó, hizo todo lo que le dijo la señora, su mamá le ayudó, prendieron la vela y que esa noche todo normal. Pero que al siguiente día en la mañana, de pronto, apareció una especie como de escarabajo rondando el cirio. Dice que era un escarabajo, un tipo de animal insecto pero grande, que estaba rodeando el cirio y que pasaba cerca de la llama intentándola apagar. Le habló inmediatamente a su mamá, le dijo, está pasando esto. Le pudo tomar un video al animal y pues era como un bicho muy extraño. Y ya pues lo único que le dijo su mamá es de que pues recuerda lo que te dijo esta señora, no dejes que lo apague. Él se quedó cuidando su cirio, que no se lo fuera a apagar esa cosa y como que de repente desapareció. Su mamá le dijo, no dejes de rezar, encomiéndate a la luz y vas a ver que todo va a salir bien. Total, esa cosa desapareció y el cirio siguió encendido. Pero cada noche él veía que la flama como que tomaba mucha fuerza y tenía mucho movimiento. Todo esto le iba contando a la señora, que era la que le estaba ayudando con todo este proceso. Y la señora le iba diciendo, es que esa flama
representa tu espíritu, que estamos tratando de sanar y que asiente tu destino. Pero ese movimiento que tú ves por las noches es que la persona que te hizo ese cambio de destino y de suerte, pues ya se está dando cuenta que tú te estás limpiando y que tú estás regresando y asentando tu destino. No va a pasar nada, simplemente que la persona pues va a recuperar lo que es de él y a ti lo que te corresponde. Simplemente trata de estar tranquilo y siguiendo las indicaciones que te he dado. Dice que tuvo sueños muy extraños, que volvía al lugar donde conoció a esta persona, a ese bar donde hicieron ese brindis, y que estaba como en ese momento, y que cuando él iba a alzar el shot con el que brindó con esa persona, de repente lo volteaba a ver y estaba lleno de un líquido negro, y luego el lugar era todo oscuro en lugar de un bar que era pues bastante vivo, sino que estaba como todo tenebroso, y que tuvo estos sueños hasta el último día que terminó el cirio. Dice que cuando se apagó, al final se había marcado como una figura en la cera que quedaba al final, y él cuenta que la cera, si le ponías atención, se veía 2 personas brindando. Era como 2 figuras de 2 personas que estaban brindando. Se lo mandó a la persona que le estaba ayudando con este proceso y le dijo, sí, aquí nos está indicando cuál fue el momento en que hubo este choque en el que él cambió tu destino. Así que ya lo sabes, al parecer esas leyendas de Nueva Orleans son reales. La experiencia de esta suscriptora pasó de una fiesta a un ritual. Gracias por mandarme todas sus historias y experiencias. Esta historia que les voy a contar es de una suscriptora. Le vamos a cambiar el nombre para guardar su identidad. Le vamos a poner Sofi. Sofi nos platica que fue este año lo que le sucedió. Que dice, tal vez Adri no es una experiencia paranormal, pero pues fue algo que a ella la marcó para siempre. Dice que tenían la fiesta de su sobrina que cumplía 18 años y que a ella la habían invitado para que fuera como que parte de la madrina, algo que iba a llevar ella a la fiesta, no sé, parte de la celebración. Y que andaba ella muy contenta y muy entusiasmada, pero el día que iba a ser la fiesta como que sintió algo y no quiso ir. La fiesta se realizaría en Pachuca y ella es del Estado de México. Entonces como que tenían que ir a Pachuca. Dice que ella pues sí había estado emocionada y todo por la fiesta, pero que ese día sintió algo que hizo que no quisiera ir, que no, como que se sintió desanimada. Dice que su mamá le estuvo rogando de que ándale, vamos a la fiesta, pero por alguna razón no quiso. Y no hubo poder alguno que la convenciera de ir a la fiesta. Ella se quedó en casa. Y pues su familia se fue su mamá y sus hermanas a disfrutar de esta fiesta. Dice que cuando empezó como que ya la noche, le marcó a una de sus hermanas pues para ver cómo iban, si habían llegado bien, qué tal estaba la fiesta, y la hermana le dijo, no hombre, todo está muy padre, llegamos con bien y estamos disfrutando, pues que se la pasen bien. Y así quedó. Ella se quedó en su casa con su pareja y dice que el día siguiente por la mañana habló con su hermano otra vez y le dijo, no, yo creo que llegamos por ahí de las 3 de la tarde, ya estamos de regreso allá en el Estado de México. Pues muy bien. Ella estaba con su pareja y dice que decidieron tomarse como que una siesta para descansar. Ella cuenta que anteriormente ya se le había presentado la parálisis del sueño, pero que había pasado un tiempo en que no lo sentía o no le pasaba y que esa tarde lo volvió a vivir. Pero fue un poco distinto. Cuando se encontraba ya dormida, empezó a sentir la parálisis, pero que se vio a ella misma acostada, como que ella pudo salir de su cuerpo, que fue una sensación muy extraña, pero podía verse a ella y a su pareja que también estaba descansando, que no podía reaccionar del impacto de verse cómo había salido de su cuerpo y pues qué estaba pasando, y que ella se veía dormida, que de pronto regresa a su cuerpo y como que ahora no se puede mover, pero ya está consciente y ya abrió los ojos, y que en eso pues intenta moverse, gritar y no puede. Había dejado la puerta abierta de su recámara y ve como una especie de criatura empieza a acercarse a los pies de la cama. No sabe decirnos si era un duende, simplemente dice que era nada agradable, que daba miedo, que era algo horripilante, algo pequeño, como una criatura extraña. Y que se le acercaba como a los pies de la cama y empezaba como que a moverse, ¿no? Como que a correr. Y ella cada vez se sentía más desesperada porque veía esta cosa moverse con tanta rapidez y era algo tan raro. Y su pareja completamente dormido que no se daba cuenta ni sentía. Y ella pues dice que nada más con los ojos seguía esa cosa. No podía gritar, no podía moverse, no nada, hasta que de pronto ya pudo salir del trance y que empezó a hablarle a su pareja y que pues ya se dieron cuenta que no había nada. Le empieza a contar. Tuve otra vez la parálisis del sueño. Primero nos vi dormidos, regresé, abrí los ojos, no me podía mover y había algo aquí que me daba una sensación de mucho miedo, de que me iba a pasar algo. No pasaron ni 15 minutos cuando recibe una llamada. Era su hermana gritando.
que le decía el nombre de su primo. Y ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que su primo había fallecido. Se traslada rápidamente a donde había sido la fiesta, a Pachuca, con su familia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estaban en una celebración, se termina la fiesta, ¿cómo pasó? Más porque su primo era como muy animoso. Le encantaban las fiestas, a todo el mundo le caía bien, era muy platicador. Entonces, pues, ¿qué había sucedido? Pues resulta que se había quitado la vida. Y cuando le empiezan a contar lo que ocurrió, fue lo que la marcó para siempre. Platica que su primo disfrutaba mucho la vida. No apoyaba para nada esas ideas de que eso se terminara. Entonces no tenía sentido lo que había hecho. Le empezaron a platicar que supuestamente terminó la fiesta y su primo se quedó con 2 personas. Y estas 2 personas dicen que de la nada, en la madrugada, a él se le ocurrió que iba a hacer un ritual satánico. No tenía mucho sentido lo que le contaban. Que fue por sal a la cocina y que con la sal marcó algo extraño en el piso. No saben bien si una estrella, una figura, nada más así le contaron, que se cortó como que una parte del dedo para hacer como este ritual. Al parecer esas 2 personas que estaban acompañándolo ni lo detuvieron ni se involucraron, solo se le quedaban viendo. Y que ellos se fueron y él se quedó. Y el domingo, que fue cuando ella también habló con su hermana y su mamá, que le dijo que todo estaba bien, empezaron a notar lo raro, empezaron a notar a su primo raro. Y muchos decían, no, pues es que a lo mejor de la fiestota que agarró ayer anda todavía con resaca, no sé. Pero lo notaban extraño, como oído, como nervioso. Lo estaban como que no cuidando, pero pues sí observando a ver qué tiene, por qué andar así. Pero como que todos se distrajeron porque pasó alguna situación de las cosas que tenían que haber entregado de la fiesta. Entonces como que lo olvidaron por unos minutos, menos de una hora. Cuando regresaron a esta casa donde todos estaban quedando, pues no encuentran al primo. Empiezan a buscarlo y le encuentran al final del patio. Se había quitado la vida con su cinturón. Nadie supo explicarse qué pasó, por qué este comportamiento tan radical, si en realidad había hecho un ritual y esto lo había perturbado o ya estaba todo planeado. Cada vez que escucho que alguien dice, yo daría lo que fuera por tener cualquier cosa, me acuerdo de la historia de Julio. Imagina que puedes obtener de la noche a la mañana todo lo que deseas. Dinero, amor, éxito, fama, lo que tú siempre has deseado. Pero a cambio, tienes que dar lo que más amas. Esto le ocurrió a Julio. Julio tenía 45 años y vivía tranquilo. Tenía un trabajo donde le pagaban más o menos, podía sostenerse. Nunca se había casado y esto era una de sus grandes frustraciones, como que no había hecho su familia, no había encontrado el amor de su vida y como que esto siempre lo hacía sentirse como que menos que los demás. Sentía eso y que también las otras personas como que sus primos y sus hermanos que ya estaban casados y con hijos como que lo hacían a un lado, ¿no? El soltero que nunca se casó, que tampoco triunfó tanto porque pues no es como súper millonario, tenía una vida como muy ordinaria, nada destacada y al parecer pues esto hacía que lo hicieran sentir menos en su familia. Él adoraba a su perro que se llamaba Dingo. Lo amaba, era toda su adoración. A él lo adoptó cuando era un cachorrito y pues creció con él. Dingo lo acompañaba todas las mañanas a caminar, hacían paseos a algunas montañas. No, era su adoración. Tenían una conexión muy fuerte. Y a Dingo le encantaba estar a veces en la parte de enfrente de su casa, que tenía como una reja y todo, pero él siempre estaba ahí. Decía Julio que era porque él saludaba a todos los vecinos. Todos los vecinos ya lo conocían y los niños iban y lo acariciaban ahí por el barandal. Y siempre estaba ahí Dingo. Se metía a la casa, se salía otro rato a pasar ahí enfrente de su hogar. Hubo una tarde que Julio tuvo una pelea muy fuerte con el que era su jefe, que la verdad salió bien decepcionado porque él pues trataba siempre de dar ideas en su trabajo, de proponer cosas y ya había habido algunas situaciones en las que él propuso algunos proyectos, los tomó su jefe y se los atribuyó como si hubieran sido la idea de su jefe. Entonces a Julio ni le daban más dinero, ni siquiera le daban el reconocimiento y ya esto lo tenía como muy frustrado y muy triste. Y ese día fue como que la gota que derramó el vaso. Peleó con su jefe, se salió del trabajo, ni siquiera regresó a su casa porque él siempre que salía del trabajo iba con Dingo pues para hacer un paseo como que ya más tardecito que bajaba el sol. Pues ni siquiera llegó a su casa, se fue directo a una cantina que ya conocía, que era muy frecuentada por señores ya de edad, ya viejitos jubilados que iban y se echaban ahí sus traguitos, jugaban dominó. Era una cantina muy local que ya se conocían todas las personas que frecuentaban este lugar. Fue ahí a tomarse unas cervezas pues para tratar de tranquilizarse y sacar como que este enojo. Y empezó a platicar con el encargado de la cantina, que también ya lo conocía de años.
¿no? Estaban ahí platicando. Pues le dieron como las 11 de la noche. Y de pronto llegó una chica, una chava guapa, vestida de negro, pero nada así como exótico que digas tú, ay, llamaba mucho la atención, no. Una chava sencilla, simplemente toda de negro, guapa, se sentó al lado de él, le preguntó el encargado de la barra, pues que si quería tomar algo y le dijo, pues sí, dame tal bebida, ¿no? Ya se la sirvió y empezó como que a coquetear con Julio. Lo volteaba a ver y de que, ay, ¿tú eres de por aquí? Y él le dijo, pues más bien, tú eres de por aquí porque pues yo este lugar lo frecuento, ¿no? Y le dice, no, de hecho no, es la primera vez que estoy en esta área. Y él como que, pues ¿a qué te refieres, no? Sí, o sea, pues nunca había frecuentado estos lugares. Y cuéntame de ti, empezaron así como que a platicar. Obviamente Julio no le contó toda su vida ni le dijo nada. Simplemente, pues cosas como muy cotidianas, ¿no? Cosas que puedes compartir con alguien que acabas de conocer. Y ella le dijo, oye, ¿qué tal si me firmas esta servilleta? A cambio de tu firma, yo te voy a asegurar que a partir de mañana, todo lo que tú anhelas y sueñas se hará realidad. Y él de que se empezó a reír de que qué le pasa a esta mujer. O sea, qué rara. Y él de que pues como ya andaba un poquito pasado de copas, pues como que le siguió la corriente de que, sí, está bien. Y ya como que le da la servilleta y él como que, ándale, ponme tu firma y no sé qué. Ya le puso la firma y ella la toma la servilleta. Le dice, bueno, fue un gusto conocerte. Y se fue. Le preguntó al encargado ahí del bar, de la barra, de que habías visto a esta chava, de que la verdad no me suena, al menos que haya venido en otro turno que no la haya visto yo. Dijo, es que me dijo como que era la primera vez que recorría esta área. Se me hizo extraño. Ay, dijo, pues es que ya ves que de pronto viene gente así medio random. Pero bueno, al día siguiente, Julio despierta con algunos mensajes de su jefe para decirle que quería hablar con él, que se presentara inmediatamente. Pues fue a ver qué ocurría y resulta que las propuestas que él había hecho, que su jefe se había atribuido, habían sido descubiertas por las personas que eran los dueños de ese negocio en el que él trabajaba. Se dieron cuenta que en realidad las ideas habían sido de Julio, entonces pues quisieron contactarlo, pero entonces el jefe se atravesó antes para hablarle. Total, se hizo un rollo, pero que le fue de mucho beneficio a Julio, porque le dijeron, ¿sabes qué? Descubrimos que esta persona te hizo esto y también detectamos varias cosas que no están bien, así que optamos por correrlo y queremos que tú te quedes en su lugar. Y él estaba que no se la creía, de que pues se los agradezco, nunca pensé que se fueran a dar así las cosas, yo no me quise acercar porque pues como él era mi jefe, pues pensé que no me iban a creer. No, pero ya tenemos aquí todas las pruebas, correos, todo lo que tú habías mandado y que él se atribuyó, así que no te preocupes, el puesto es tuyo. Y dice que su jefe ex jefe, lo seguía buscando y hablándole y que él ya no le contestó el teléfono, como para qué. Esa misma tarde salió súper feliz de ese trabajo y resulta que se encontró con una amiga de la infancia, la que había sido su primer amor de secundaria. De pronto iba saliendo del trabajo y se la encuentra. Ella se estaba estacionando cerca de donde él trabajaba. La vio, la saludó y ella le cuenta que fue a hacer unos trámites, que le dio mucho gusto verlo, que sí, que tal vez van a cenar en la noche. Y él, claro que sí, no, fue como que ver al amor de su vida. Y le cuenta que pues se había divorciado, que tal vez iba a ir a vivir a ese lugar. Entonces pues a él le dio mucha ilusión, todo súper bien. Le dijo, ¿sabes qué? Pues te acompaño a hacer tus trámites y nos vamos a cenar o lo que tú quieras. Y ella, ¿en serio? Sí, pues fueron a hacer los pendientes que ella traía y de ahí se fueron a cenar. Regresó a casa más enamorado que nunca y pensando que la vida le estaba por fin sonriendo, de manera que el éxito y el amor habían llegado el mismo día. Cuando llega a casa, se da cuenta que no está Dingo. Como siempre lo había dejado en la parte de enfrente de su casa, con llave, con su agua, con su comida, hasta un abanico le ponía para que no tuviera calor, y no estaba. Y la puerta estaba cerrada con llave. Le pareció muy extraño. Salió a preguntarle a los vecinos, lo habían visto en la tarde, pero después ya no. No había rastro de Dingo. Esa noche se salió a recorrer las calles de su colonia y los parques cerca a ver dónde estaba Dingo, qué había pasado con él, y no encontró ningún rastro de Dingo. Al día siguiente igual, imprimió fotografías para poder ponerlas en los parques y todo. Incluso le pidió a su amiga de la secundaria con la que se había reencontrado, pues que le ayudara, y ella también empezó a repartir estos volantes. Nunca supieron nada de Dingo. Era como si hubiera desaparecido dentro de su misma casa. El tiempo siguió pasando y él empezó a entrar en una depresión muy profunda. Porque a pesar de que la vida le había sonreído y le había dado el éxito profesional que quería, había regresado el amor de su vida, pues algo le faltaba, que era su compañero inseparable, Dingo. Platica que había noches en que él escuchaba a Dingo rascando la puerta como que para que le abriera. Y cuando iba, no había nada. Pasaron unos meses
y como que ese subidón y esa racha de cosas buenas empezaron a caer. Primero, la chica con la que se había reencontrado en la secundaria. Le dijo que siempre no podía estar con él porque resulta que su ex esposo le había buscado y que mejor quería regresar a su ciudad y estar con él. Esto le rompió más el alma, pero siempre vivía con la tristeza de que pues nunca supo qué ocurrió con Dingo, y a eso le suma esta nueva pérdida. Y luego los dueños de su empresa le dicen que van a traspasar la empresa y que tal vez pues él ya no va a estar de gerente ni de encargado porque pues obviamente vienen nuevas personas, nuevos directores y pues como que pues sí le dieron a entender que él ya no iba a estar en ese puesto. Esto también hizo que él se viniera más para abajo, con tanta tristeza, con tanta pérdida. Así como llegó la suerte y el éxito, así mismo se había diluido. Una mañana que salía de casa, encontró la servilleta que él había firmado y decía: espero que hayas disfrutado lo que tuviste. Gracias por la entrega. ¿De niño o de niña no sentías miedo al bajar los pies de tu cama porque creías que un monstruo te iba a agarrar? Ana también tenía miedo, pero no por ese mismo motivo. Ana, cuando era niña, no sabía exactamente qué eran los duendes. Escuchaba a los adultos, a sus papás, platicar que un duende se quería llevar a su prima. Y ella pensaba que era una especie de broma porque pues no sabía exactamente que era un duende. Entonces como que en su inocencia no entendía si era una broma como entre adultos o algo para asustar a los niños. No le quedaba muy claro. Hasta que una tarde le tocó ir a quedarse a casa de su prima. Se llevaba súper bien con su prima porque eran de la misma edad. Tenían como 6 años. Y su prima tenía una casa súper bonita. Bueno, sus tíos eran los dueños de la casa, que era súper bonita. Un patio muy grande. Le tenían un columpio, un resbaladero, era como de ensueño. Entonces a ella le gustaba mucho pasar las tardes con su prima. Y esa vez como estuvieron jugando todo el día y anduvieron corre y corre y eran vacaciones, le dijo a su tía pues que se quería quedar ahí con ellos a dormir. Su tía le habla a su mamá y le dice: oye, pues Anita se quiere quedar con nosotros, ¿cómo ves? Y como que Ana detectó que su tía hizo como que un ajá, no te preocupes, eso lo tenemos controlado. Y ella dijo, pues quién sabe a qué se refieren. Y Ana dice, pues no sé a qué se referían, pero pues yo me quedé esa noche con mi prima. Todo bien. Siguieron jugando, les prepararon de cenar y cuando su tía ya las iba a recostar en el cuarto de su prima, le dice a su prima: ya sabes que no debes de bajar los pies una vez que estés acostadita en tu cama. Igual para ti, Ana, aquí la regla es que no deben de bajarse de la cama después de que estén acostadas. Y ella dijo, pues qué regla tan extraña, pero pues cada papá, cada quien, ¿no? Le dieron su cobija, ya se acostó y todo bien. Dice Ana que ella recuerda perfectamente que ya tenían un ratito dormidas, cuando de pronto empezó a escuchar como unos cuchicheos, como si alguien platicara, pero un cuchicheo, pues no sé, no de un niño, pero un sonido muy, muy bajito, ¿no? Y que abrió los ojos y empezó a ver como unas pequeñas sombras iban pasando adentro de la habitación de su prima, pero iban pegadas a la pared. Entonces empezó a escuchar cómo cada uno de los juguetes que tenía su prima empezaba a prenderse, de esos que tienen como que pilas y sonido. Uno hacía un ruido como si fuera de un gatito, el otro era como un bebé llorando y todos estos sonidos se empezaron a escuchar. Eso le dio muchísimo miedo a Ana y volteaba a ver a su prima pues a ver si se despertaba y su prima seguía durmiendo como si nada. Lo único que se le ocurrió fue taparse con la cobija y luego se acordó que su tía le dijo que no bajara los pies, entonces se puso todavía más nerviosa hasta que de pronto, cuando empezaron a escucharse más sonidos de los juguetes como si alguien los estuviera utilizando, escucha que su tía dice desde su recámara: ya dejen a las niñas dormir, ya déjenlas descansar y mañana tendrán su regalo. Escuchó claramente la voz de su tía diciendo esto varias veces. Ya dejen a las niñas dormir, déjenlas descansar y mañana recibirán su regalo. Ella estaba como muy confundida, no sabía lo que pasaba y le impresionaba que su prima estaba totalmente dormida. No había escuchado nada, o tal vez ya era muy normal para ella. La mañana siguiente, dice Ana que se despertó, su prima como si nada, su tía ya les tenía el desayuno hecho y que nadie hablaba del tema, nadie dijo nada. Y ella estaba como que, pues se sentía rara porque quería preguntar pues qué era lo que había ocurrido, pero su prima actuaba como si nada y su tía también. Cuando terminaron de desayunar, se iban a ir a jugar otro ratito al patio. Y que cuando ella va a salir al patio, se da cuenta que hay como un refractario
lleno de dulces, muchísimos dulces, chocolates, caramelos, de todo un poco, y que ella pues se le hizo fácil y dijo voy a agarrar uno, y que antes de que pusiera la mano en los dulces su tía la detuvo y le dijo esos no son para ti, son un regalo y no los pueden tomar. Y ella se quedó como que su tía nunca la regañaba, siempre era como muy dulce, y esa vez fue como muy seca y muy dura con ella, y le dijo está bien, no los voy a tomar. Se pasaron al patio y siguieron jugando. Tiempo después, 2-3 horas, vuelven a entrar a la casa y sigue el refractario. Pero el refractario le faltaban muchos dulces. Ana había visto que estaba casi saliéndose los chocolates y todo, y de pronto estaba a la mitad, y le pareció extraño. Y le dijo a su prima, oye, ¿y quién se come los dulces? Si el refractario estaba llenísimo de chocolates, bombones, caramelos, y ahorita quedaban menos de la mitad. Y su prima le contesta como si nada, ¡ay! Es que los duendes vinieron por su premio. Es para que me dejen de molestar. Tú has escuchado de los espíritus errantes. Con esta historia lo vas a entender. Imagínate que eres recién casado y que estás súper feliz porque estás adecuando un pequeño departamento que conseguiste a un gran precio. Esto le ocurrió a Fernanda y a Santiago. Resulta que cuando Fernanda y Santiago se casaron ya habían comprado un pequeño departamento que le salió súper económico, fue una ganga. Obviamente el departamento no estaba en las óptimas condiciones, entonces tenían que hacer muchas reparaciones. Lo convirtieron en un súper departamento, muy pequeñito, pero de esos que son como que con todo muy adecuado. El color, los sillones, todo así como muy minimalista, y a pesar de que era un lugar pequeño, se sentía muy auténtico, muy bonito. Ellos estaban muy contentos de esta nueva vida. Como novios la habían pasado bastante bien, muy pocas peleas, siempre se llevaban como muy bien, tenían muy bonita comunicación. El departamento contaba con 2 recámaras, la principal que iba a ser la de ellos, tenía como que un baño, ¿no? Que era el baño principal. Y en la parte de abajo, en la sala, había un pequeño baño. Pero muy apenas si cabía una taza del baño y un lavabo súper chiquito. Y esto a ellos les daba risa porque decía, oye, este baño parece así como que de casita de muñequita de Barbie. O sea, un bañito muy pequeño. Y hacían como que mucha burla de eso. Los primeros días que pasaron en este lugar, todo bien. Todo empezó a suceder cuando pasó una semana. Cumplieron una semana en este departamento y de pronto cada noche entre 3 y 4 de la mañana empezaban a escuchar que dentro del baño pequeño que estaba en la sala, alguien tocaba la puerta. 3 golpes. Cada noche escuchaban esto. Iban a investigar, obviamente no había nada. En ese baño muy apenas si podía estar una sola persona. No había ventanas en el baño como que alguien se pudiera meter algo. Y cada vez escuchaban lo mismo. Noche tras noche, 3, 4 de la mañana y los 3 golpes en la puerta de ese baño. Eso fue lo primero que empezaron a notar en este departamento, porque poco a poco pasaron cosas extrañas. Dice Fernanda que muchas veces encontraban una cuchara en el piso de la sala, una cuchara ahí tirada. Y al principio ella creyó que era de su esposo, que se le había caído y de que hasta se enojaba de que no puedo creer que no haya podido levantar la cuchara. Y ella la volvía a recoger y la volvía a recoger hasta que dijo, ¿esto qué? Y le reclamó, oye, ¿por qué tiras la cuchara y no la levantas? Y él, ¿qué cuchara? ¿De qué hablas? Todos los días se encuentra una cuchara en la sala, tirada. Y él dijo, yo no he agarrado ninguna cuchara y como que ¿por qué la dejaría ahí tirada? Total, no tuvieron explicación de por qué aparecía una cuchara tirada. A Santiago le encantaba leer, entonces tenía un montón de libros, pero siempre súper acomodados como que en un estante, porque como era un departamento pequeño, pues no podían tener todo regado, sino todo muy bien acomodado. Y de pronto empezó a notar que uno de los libros que había leído recientemente, que había guardado en ese estante, aparecía igual en medio de la sala, abierto. Primero pensó que a lo mejor Fernanda le estaba haciendo una broma, porque de pronto eran bromistas entre ellos. Entonces las primeras veces solo cerró el libro y lo volvió a guardar. Ya la 4ª vez que encontró el libro abierto en la sala, se detuvo a leer y hablaba en esa página de espíritus errantes. Cerró el libro y fue y lo dejó en el estante donde él conservaba todos sus libros y fue y le preguntó a Fernanda, Fer, ¿estás jugando conmigo o qué? Y ella, ¿de qué hablas? Todos los días encuentro el libro ahí en la sala. Dijo, yo no he visto ningún libro en la sala. Sí, cada que regreso o que voy lo veo ahí, pensé que estabas jugando conmigo. Y ella le dijo, claro que no, ¿cómo por qué? Ella le contestó, seguramente como por qué voy a estar haciendo eso. Y él le dijo, ¿sabes lo que más me angustió ahorita que encontré el libro ahí otra vez? Es que leí lo que decía esa página y hablaba como de espíritus errantes. Y ella le dijo, pero pues tú habías leído ese libro antes, ¿no? Dijo, sí, pero no recuerdo que ese libro tratara de eso. O sea,
no me hace match, no me acuerdo. Así quedó. Ese día por la noche, otra vez, tocaron la puerta 3 veces del baño de abajo. Ya no podían seguir con esta dinámica porque empezaban a tener muchas fricciones entre que cosas que él encontraba tiradas, entre que cosas que ella recogía que él decía que no había usado. Había como que algo que los estaba haciendo pelear muchísimo. Y la mamá de Fernanda era muy creyente en Dios y era como que muy pegada a la religión. Entonces un día la invitaron a la casa y le empezaron a contar, es que pasa esto, empezamos a encontrar cosas que ella no deja ni que yo dejo, pero ella no las encuentra, las veo yo y yo no veo lo que ella ve, cosas muy extrañas. Y le dice Fer, y lo más angustiante, mamá, es que cada noche en la puerta de este baño de la sala se escucha que alguien toca la puerta 3 veces y no hay nadie. Y son como 3, 4 de la mañana, cada noche es lo mismo. Siento que a veces ni escuchamos porque estamos muy dormidos, pero siempre pasa. Y la mamá le dice, no se preocupen, yo creo que sí es importante que alguien venga a hacer una limpia, a armonizar este espacio. Más porque ustedes ya están teniendo fricciones, ¿no? Se están peleando muchísimo. Y eso también atrae a los espíritus errantes. Eso dijo la mamá de Fer. Y a Santiago le saltó esa frase porque le dijo, ¿qué dijo suegra? ¿Espíritus qué? Espíritus errantes. Le dijo, justo un día que encontré un libro aquí abierto, que Fernanda no había sacado ni yo, la página en la que estaba abierta hablaba de los espíritus errantes. Y la mamá de Fer les empieza a contar qué son los espíritus errantes. Los espíritus errantes son como entidades que se puede decir que están en un lugar, pero están apagadas, no hacen nada, solo están ahí. Pero cuando llega alguien con mucho brillo en su energía, con mucho amor, con cosas buenas en su sentir y en sus emociones, los espíritus errantes se activan y empiezan a desalojar y a tirar toda esa energía pues de maldad, de tristeza, de enojo, pues haciendo que el lugar donde están ya no fluya, ya no sea tan bonito ni tan cómodo. Y le dijo la mamá de Fernanda, entonces ahorita con lo que dice Santiago y con lo que me están contando de los golpes de la puerta del baño y por qué cada quien ve una cosa y el otro no, pues no me queda duda que se trata de un espíritu errante. Pero yo no soy experta en ese tema, les dijo la mamá de Fer. Les voy a traer a esta persona para que nos ayude. Llegó esta persona que sabía de espíritus y de entidades y de demonios y llevó como su arsenal de cosas y empezó a esparcir incienso, empezó a poner también agua bendita y les dejó una Biblia que tenían que tener abierta. Y él se paró justamente en el baño chiquito y les dijo, esta Biblia déjenla aquí dentro de este baño con este salmo siempre, porque es el que los va a proteger. Dejaron la Biblia así como les dijo él y todo bien. Los primeros días dejaron de escuchar eso, ya no sentían tanta tensión, tanto enojo entre ellos, como que todo había bajado de intensidad y volvían a ser como pareja estable que lo habían sido siempre. Hasta que un día iban a hacer unas reparaciones y iba a ir una persona a arreglar el baño y cosas. Y a Fernanda le dio pena y dijo, voy a quitar la Biblia de aquí porque pues va a llegar esta persona y va a decir porque tienen una Biblia. Ella cerró la Biblia y la guardó en lo que este señor estaba haciendo, tomando medidas y cosas, no sé qué. Pues no pasó ni la tarde cuando el señor suelta un grito, pero así espantadísimo. Y Fernanda va corriendo de que ¿qué pasó? Pensó que el señor se había accidentado, que se había golpeado, cortado. Señorita, no me haga esto, no me ande haciendo esto. Y ella, ¿qué pasó? Dijo, vino alguien y me agarró. Alguien me agarró de la espalda, pero sentí como que unas garras, algo largo. Y ella le dijo, no señor, nada más estoy yo, o sea, ni siquiera está mi esposo, cálmese. Pero que el señor estaba súper asustado, que ya ni hizo las cosas bien y se fue. Ya no quiso regresar a trabajar ahí. Y esa noche, como no colocó otra vez la Biblia donde le habían dicho, empezaron otra vez los golpes en ese baño. Al día siguiente volvieron a colocar la Biblia abierta en el salmo que les había recomendado la persona que fue a ayudarlos con esta energía de la casa y optaron por sellar para siempre ese baño. Y a partir de ahí no ha habido ningún espíritu errante molestándolos. Gracias por llegar al final del video, espero que te hayan gustado estas historias y si tienes alguna experiencia que me quieras compartir, con gusto la recibo para platicarla con todas las criaturitas de la noche. Por acá espero que te suscribas en YouTube y que prendas la campanita para que te des cuenta cuando subimos video. Acuérdate que estamos en Spotify, me encuentras como Criaturitas de la Noche. Todos los miércoles a las 9 de la mañana encuentras nuevos episodios. Y que no te dé miedo si sueñas con algo de lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.